Perfecto, bueno, vamos a darles las bienvenidas a todos. Creo que la mayoría ya me conocen, pero en caso que tengamos colaboradores nuevos, me presento. Mi nombre es Ana Melisa Ramos y lidero el área de recursos humanos. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión de Life Leader Talks. Para los que nos pudieron acompañar en la primera sesión la semana pasada, tuvimos muy buena retroalimentación, así que estamos muy emocionados de poder seguir con esta iniciativa. Tuvimos una muy buena recepción y estoy segura que la de hoy va a ser igual de buena o hasta mejor. Entonces, gracias por acompañarnos, por sacar tiempo en sus agendas para unirse a estas sesiones y los aliento a que no olvidemos que el aprendizaje continuo es una prioridad. Para nosotros, estar en estas sesiones significa no solo conocer más de Rosy o de los diferentes líderes que están con nosotros, sino aprender de ellos, poder ver cosas que nos resuenen y que nos ayude pues a aprender mientras nos desconectamos unos minutos del día a día. Así que esperamos poder ofrecer eso con estas sesiones. Entonces, como les decíamos en la invitación, hoy tenemos una invitada muy especial, Rosy Miranda. Creo que muchos la deben conocer porque Rosy es una persona que siempre ha estado muy de cerca de los países, de los mercados. Rosy es vicepresidenta regional de Operaciones Salud y usualmente cuando no hay pandemia es de esas personas que está de un lado para otro, en el avión siempre montada, así que creo que para la gran mayoría Rosy es una cara bastante familiar. Ella tiene una alta capacidad para gestionar su tiempo. Es, para los que hemos trabajado con ella, Rosy yo la escribiría como una hormiguita. Ella está aquí, allá, siempre logrando sus objetivos. Es una persona de alto rendimiento, alto has joined the desempeño meeting. y pues mantiene un balance de vida-trabajo bastante bien. Entonces, por ello fue invitada a esta sesión. La sesión de hoy la vamos a hacer como un conversatorio. La idea es que Rosy Has nos joined the comente meeting. un poco sobre cómo ella maneja su tiempo, cómo maneja la parte profesional, la parte personal, pero vamos a hacer un poquito más dinámico, de forma natural. Vamos a tener el chat abierto para que nos manden sus preguntas, si les salen preguntas, mientras que Rosy nos comparte un poco sobre su vida y su experiencia. Y pues yo también voy a hacer preguntas, si nadie tiene preguntas, yo pues también puedo hacer algunas preguntas que surjan en el momento. Así que va a ser como un conversatorio. Así que con eso pues le doy la bienvenida a Rosy. Qué alegría tenerte con nosotros, Rosy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y nos gustaría que nos cuentes tú misma un poco más de quién eres tú, Rosy, con tus palabras. Nos compartes el slide para ponerte entonces, les decía al principio, ponerla a ella como parte de la galería para que le salga el tamaño más grande en la pantalla de ambos. Muchas gracias, Ana Melissa. Pues para mí es un placer enorme estar aquí con ustedes y participando en esta sesión de Life Leaders Talk. Vamos a empezar pidiéndoles, por favor, que nos pongamos cómodos, que se enfoquen y que, por favor, no toquen el correo electrónico por los próximos minutos. Vamos a disfrutar esta sesión que nos ha preparado Ana Melissa para todos nosotros. Y yo creo que vamos a empezar abriendo las puertas de mi casa. Vamos a empezar hablando un poquito, como me pedía Ana Melissa, de mí y que para muchas personas me imagino que están aquí que no me conocen, que yo no he tenido el placer de conocerlos. Pues yo nací en República Dominicana, Santiago, República Dominicana, en el 1974. No vayan a hacer la matemática, por favor. Nací allá, soy la tercera de 5 hermanos y a los 15 años de edad mi familia se trasladó a vivir a Nueva York. ¿Por qué quería comentarles esto? Porque imagínense ustedes a los 15 años de edad. Nos vamos a vivir a Nueva York. Para mí, mi mundo colapsó. Era yo una adolescente. Todos mis amigos de la infancia se quedaron en mi tierra natal, República Dominicana. Y me voy a este Nueva York donde no conocía a nadie en la escuela. Era algo totalmente nuevo para mí, no quería irme, pero pues, obviamente mis padres no me pidieron permiso, nos fuimos y fue verdaderamente caótico por muchos aspectos, porque obviamente un adolescente está buscando su identidad y en ese momento me desvinculan a mí de todo lo que me decía quién yo era, pero también de todos los estados de Estados Unidos nos fuimos a Nueva York, que para los que han ido allí deben de saber que allí no se camina, en Nueva York se corre. Era todo rapidísimo, todo era corriendo. Cuando tuve 16 años, empecé a trabajar, entonces trabajaba y estudiaba.
El tren se iba, si yo no iba corriendo a tomar el tren me dejaba, llegaba tarde a la escuela o llegaba tarde al trabajo, nadie te esperaba, si no corrías la gente te empujaba en la calle, y eso todavía sigue siendo Nueva York así, no era cuando yo llegué a los 15 años. Y yo creo que a pesar de que eso me marcó de una forma increíble, también eso enriqueció muchísimo mi vida. Porque fíjense, yo creo que allí fue donde yo aprendí a valorar el tiempo, a saber que todo tenía que pasar y que el tiempo no se iba a detener a esperar a Rosy. Rosy tenía que moverse al ritmo de las circunstancias de la vida. Y por eso para mí Nueva York fue un aspecto importantísimo de mi vida. También aprendí que con el trabajo duro no existen obstáculos que no se puedan lograr. Imagínense ustedes, yo a los 16 años estudiando, trabajando, aprendiendo el inglés, porque aunque lo aprendí en mi tierra natal, pues no lo practicaba. Entonces allí casi no entendía lo que me hablaban, porque Nueva York no es como Miami. Miami es Latinoamérica. Aquí hay muchísima gente que habla español, pero en Nueva York no era así. Mis maestros no hablaban absolutamente nada de español. Entonces fue muy duro, pero a la vez fue una historia para mí que formó la persona que yo soy hoy. Me enseñó muchísimo. Entonces, en Nueva York también me casé, hace 27 años que me casé en Nueva York. Después de allí nos trasladamos a vivir a Miami. Y en Miami seguí con el mismo ritmo de Nueva York porque ya eso me marcó. Pero en Miami tuve mis hijos. Tengo a Daniel, que tiene 21 años, y a Valentina, que tiene 13 años. Aquí en Miami también empecé mi carrera en los seguros. Y donde estaba antes también viajaba muchísimo, como comentaba Ana Belisa. Fue muy interesante porque en esos años donde empecé a viajar mucho a Latinoamérica, uno de los países donde yo más viajé en aquella época, en el año 96, fue Ecuador. Viajaba mucho a todos los otros países de Latinoamérica, pero Ecuador era donde más viajaba. Y mi antiguo empleador tenía un orfanato en Mindo, Ecuador. Y por eso, de allí, esa fue otra etapa de mi vida que me marcó para siempre, porque me acerqué tanto a esas obras humanitarias que hicimos en Mindo, Ecuador, que eso se quedó conmigo. Y hace más de 20 años de esto, y hoy en día eso es una parte crucial de quién es Rosy. Entonces, por eso quería compartir con ustedes aquí algunas vivencias de temas que han pasado recientemente. No, esto no es antiguo. Aquí vemos que estoy con nuestro Tony Eleta en Panamá. Fuimos a visitar a un hogar de niños que cuidan niños que tienen cáncer. Y fue algo muy lindo. Le llevamos comida y le llevamos también juguetes a esos niños. En Guatemala tuve la oportunidad de recibir apoyo del equipo local y con Nancy Arriola fuimos a ver también un orfanato allá donde llevamos juguetes a los niños. Y en las fotos que ven aquí abajo es en República Dominicana, que es algo que yo hago ya todos los años con mi hija que me acompaña a hacerlo. ¿Y por qué comparto esto con ustedes? Porque yo creo que es importantísimo que a pesar de las agendas tan ocupadas que tenemos, recordemos que hay que hacer espacio para las cosas que alimentan el alma. Eso es esencial, eso es importante. Yo creo que no podemos decir que tenemos una gestión efectiva del tiempo si las prioridades no tienen un espacio en nuestra agenda. Y para mí, y yo sé que para muchos de ustedes, este tipo de cosas son verdaderamente prioridad, son importantes. Rosy, me surge una pregunta. Sí. Comentaste cómo te tuviste que adaptar a la velocidad, a hacer tantas cosas en el día. Inclusive trabajaste a los 16 años, que me quedé con la curiosidad de qué hacías, que me gustaría que me lo cuentes Claro. en algún momento, si quieres ahora, de qué trabajabas a los 16 años. Sí. Pero quería saber si siempre fuiste capaz de meter tiempo para esas cosas que alimenten el alma y para todas las otras cosas, o si tuviste un momento en que tú dijiste, no me da tiempo a hacer ejercicios o no me da tiempo a hacer tal cosa, y cómo te diste cuenta si hiciste cambio, o si simplemente siempre desde chiquita, desde los 15 años, fuiste capaz de hacerlo. No, yo era un verdadero desastre en la adolescencia. Entonces, bueno, mi primer trabajo en Nueva York fue en una tienda de ropa para personas de muy altos recursos. Y esa es otra cosa que también me formó mucho,
porque los clientes con los que lidiábamos allí eran clientes extremadamente exigentes. Para ellos un minuto era una hora. Entonces, pues obviamente eso te enseña a valorar muchísimo lo que el cliente quiere, y eso me ayudó muchísimo en entender lo que es la excelencia de servicio, que después más adelante en mi carrera pues vino pero muy de la mano. Pero en esa época no, qué va, yo era el desastre ambulante en cuanto a organización se refiere y al manejo del tiempo. Pero obviamente todas esas cosas me ayudaron, y sí hubo un momento en mi vida, te voy a comentar ahora que me preguntas eso. Yo creo cuando tuve mi primer hijo, que yo pensaba que volvía a colapsar otra vez. Me sentí como esa chica de 15, 16 años cuando llegué a Nueva York, que cuando tuve mi primer hijo pensé que colapsaba. Yo decía, esto es demasiado. ¿Qué voy a hacer? O sea, no sé cómo organizarme. Y obviamente tuve mentores que me ayudaron, que yo veía, y una de las cosas que se Sí, quedó con conmigo gusto. Hablando de impregnada emergencias, siempre, no hay un listado o no podemos. algo que se quedó conmigo, me queda impregnada en mi mente siempre de los mentores que tuve, de las personas con las que yo trabajé y que vi y que siempre admiraba, era que yo decía, si ellos pueden, yo también. Yo tengo que ver cómo hacerlo. Entonces fui aprendiendo a que no es solamente el tiempo, o sea, las horas que dedicamos, sino la calidad de esas horas o de esos minutos que dedicamos, porque una de las cosas que a mí me pegó fuerte cuando tuve mi primer hijo, bueno, imagínate, el niño tenía 2 meses y yo tuve que irme de viaje a una conferencia de 10 días. Entonces, eso para mí fue muy, pero muy traumático, porque yo me sentía como la peor madre del mundo, pero al mismo tiempo tenía muchas responsabilidades que tenía que manejar. Eh, Al darme cuenta de que la calidad era lo más importante, entonces empecé a encontrar el balance en que la calidad en el trabajo, cuando estoy trabajando doy el 100%, y cuando estoy con mi familia el 100%, aunque sea una hora nada más, pero el 100%, estar presente y hacerlo con calidad, eso a mí me ayudó muchísimo. Pero sí, fueron años de mucho reto para mí. Ok, entonces, volviendo a las láminas y entrando ahora en materia de la gestión efectiva del tiempo, Ana Melissa me pidió que compartiera algunas de las cosas que han funcionado para mí. Obviamente yo no he aprendido ni he llegado, todos los días aprendo, tengo personas alrededor de mí aquí también en la empresa a quienes admiro muchísimo, y siempre estoy, cuando hay algo que me inquieta, por ejemplo a Bob yo le he preguntado, Bob, ¿cómo haces? Y me ha dado tips que yo he practicado y que me han ayudado muchísimo. Entonces yo creo que todos siempre estamos aprendiendo, nunca terminamos de aprender. Pero para mí algo que me ayuda mucho es tener presente esta frase que tenemos aquí, que hay una diferencia enorme entre estar ocupado y ser productivo. Y muchas veces decimos, es que estamos tan ocupados y lo vemos como algo bueno, o lo vemos como un impedimento para hacer lo que tenemos que hacer. Y en realidad, para mí, fue un aprendizaje poder entender la diferencia. Entonces, lo que funciona para mí, lo que yo hago, es que yo, cuando tengo el día repleto, que no hay espacio para nada, que casi siempre es todos los días, yo me hago 2 preguntas esenciales. Número 1, logré todo lo que yo tenía en mi lista, porque ese es otro secreto mío, que le robé a alguien de quien aprendí. Yo hago una lista y yo digo, hay cosas que yo tengo que cumplir hoy antes de que yo cierre mi día laboral o los fines de semana con mi familia. Hay cosas que tengo que hacer, puede ser 3, pueden ser 10. Entonces yo me pregunto, de esas prioridades que yo tenía en mi meta para hoy, ¿cuáles yo logré cumplir? Si no cumplí ninguna, estuve ocupada, pero no fui productiva. Y la segunda pregunta que yo siempre me hago constantemente es, ¿algo de lo que yo hice hoy me llevó más cerca de mis objetivos? Porque los objetivos no son solamente los del día, hay objetivos del mes, pero lo que yo hice hoy contribuyó de alguna forma a los objetivos que yo tengo. Y obviamente si la respuesta fue sí, pues entonces fui productiva y ya no me golpeo a mí misma. Pero si la respuesta fue no, entonces yo tengo que revisar cómo voy a organizar el día siguiente, porque obviamente entonces estuve ocupada pero no tuve productividad. Entonces sí.
¿Alguna Pero sí, pregunta? sí, me viene a la Sí. mente esta pregunta y Ajá, por favor pueden mandar otras preguntas. Yo voy diciendo las que me vayan saliendo, pero las preguntas que ajá, quieren. Esto es bastante trabajo, lo que estás comentando. O sea, sentarse a hacer una lista, después analizar la lista, o sea, eso también toma tiempo. claro. Y sabemos que todos tenemos alguna cosita que decimos, ay, esto lo voy a dejar para el final. Nos gustaría saber, o a mí me gustaría saber, qué son esas cosas que tú vas dejando hasta el final, que sabes que lo tienes que hacer, pero que también pues caes en la Pero digo, procrastination, como dicen, como que sí, lo vas dejando y tú sabes que es tu talón de Aquiles. ¿Qué son sí, esas sí. cosas que te cuesta salir el día a día y que vas dejando para el final y a veces te retrasa, pues? Sí, y mira, y es cierto, todos tenemos cosas que nos fascina hacer y cosas que no nos gusta hacer. Para mí, lo que menos me gusta es leer correos largos. Y las personas que trabajan cerca Ya de saben. conmigo, o sea, a veces hay momentos que tú tienes que agarrar y dedicarle una hora a leer un documento. O sea, hay que hacerlo porque hay que analizar data, hay que analizar, pero leer correos largos para mí eso es, entonces yo digo, lo voy a marcar que sé que tengo que leerlo, pero es algo de lo que yo voy empujando. Y más cuando quizás ese tópico no va a contribuir en ese momento con las cosas que yo sé que tengo que sacar en ese día. Pero Ujú. generalmente es porque soy una persona muy impaciente. Entonces, meterme 10 minutos a leer un correo de 10 páginas me cuesta. Es algo que tengo que hacerlo porque obviamente es necesario, pero no es lo que más me gusta hacer. Perfecto. Y voy a aprovechar para leerte algunas preguntas relacionadas que están saliendo. Por aquí preguntan, bueno, preguntó Mercedes y se parece también a otra pregunta que tenía por aquí bueno, de Anthony un poco, pues. Porque Anthony Funes pregunta que cómo haces ese balance entre lo importante y lo primordial, que estabas diciendo lo del tema de si es productivo o no. Uh Y -huh. Mercedes Morales pregunta que si te organizas al inicio de la semana, si es siempre diariamente, ¿cómo es tu planeación? ¿Cómo lo haces para que sea, digamos, fácil de hacer, No, que no sí, sea como una tarea? sí, buenísimas las preguntas y tengo algo en algunas láminas que van a contestar la pregunta de la última pregunta, pero la de Anthony es referente a que cómo yo sé si algo, o sea, cómo separo las cosas importantes. Yo pienso, y esto es un proceso, obviamente, yo no he terminado de aprender y tampoco fue un día que desperté y dije, voy a separar lo importante. Pero para mí lo que funciona, que es mi práctica, yo pienso en el impacto. ¿Verdad? Yo puedo tener muchas cosas que son urgentes, pero quizás el impacto de yo demorar eso no es tan grande como el impacto de yo demorar algo que sí es, así es como yo diferencio lo importante del urgente. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener? Si yo no le contesto este correo ahora, hoy viernes, a Ana Belisa, ¿cuál es el impacto que eso va a tener en ella, en mí, en el negocio? Eh, y cuál es el impacto positivo o cuál es el impacto negativo, porque si a lo mejor Ana Melissa me está preguntando algo y eso va a tener un impacto positivo porque va a ayudar a alguien a poder resolver, pues entonces el impacto es lo que me dice a mí si esto es algo que yo debo de priorizar o es algo que debo de delegar o es algo que sencillamente lo voy a estacionar para la semana próxima. Yo creo que el impacto, y todos podemos hacer ese análisis, y en verdad sí pareciera como que es algo tedioso que toma tiempo, pero no, ya se vuelve algo, el hábito se vuelve algo como que, como mecánico. Te sale, es así como cuando tú vas conduciendo y te pasa y tú dices, ah, pero hoy yo no iba para allá y tu mente te lleva por ese lugar porque ya lo has hecho tantas veces que tu subconsciente lo adopta. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando creamos hábitos y lo hacemos al principio, es forzoso y hay que obligarse, pero ya después automáticamente tu Natural. mente va a decir cuál es el impacto de esto. Y para Ujú. responder la segunda pregunta de las listas, yo sí, de verdad, soy maniática con eso porque me funciona. Eso a lo mejor no le funciona a todo el mundo, pero a mí me funciona. Y yo las hago, fíjense, la lista de lo que yo tengo que cumplir hoy, yo la hice ayer. O sea, yo no la hago a las 7 de la mañana del día, no, yo reviso el día anterior, para mí eso es lo que funciona, pero yo tengo dos listas, yo tengo una lista del día y yo tengo una lista de la semana, y la lista de la semana sale de las prioridades del mes. ¿Qué yo tengo que cumplir en el mes de abril? ¿Cuáles son todas las cosas que tengo? Entonces, de ahí yo voy sacando la lista de la semana. Y en el día van a salir, quizás yo recibí un correo ayer de alguien, de un superior que me pidió algo que tengo que entregarlo hoy, pues eso yo lo voy a meter en la lista de hoy.
pero para mí es muy práctico. Y tengo personas que me dicen, ay, pero qué chapada la antigua, que anda con las notas. Para mí funciona. Y no tiene que ser manual, hay personas que lo hacen en la computadora, pero para mí es muy práctico y sí hago listas diarias y hago listas semanales. Y obviamente las del año las hacemos cuando hacemos la preparación para todo el año, que eso nos corresponde a todos como colaboradores. Otra pregunta que ha surgido un poco relacionada, pues me la mandaron a mí en privado, así que no voy a decir el nombre, pero decían, cuando tienes todas tus listas perfectas, todo organizado y salen cosas del jefe y todo urge, ¿cómo Ajá. haces? Porque te descontrola la lista. Ah, pero claro, y eso pasa todos los días. Ahí es donde vuelve el tema del impacto. Si yo no sé cuál es el impacto, yo hablo con mi jefe y yo le digo, yo tengo estas tareas y lo que tú me estás pidiendo. ¿Cuál es el impacto si yo muevo esto para mayo? ¿Cuál es el impacto si yo muevo esto para la próxima semana? Porque yo no le voy a decir a mi jefe, no lo voy a hacer, pero el diálogo para entender el Para entender. impacto. Para mí es importantísimo el impacto, y no solamente el impacto de no hacerlo, pero el impacto de hacerlo, porque a lo mejor hay algo que no está en mi lista, y si yo lo hago, le va a traer una ganancia al negocio rápida. Si yo lo hago, vamos a poder hacer algo que va a ayudar al área comercial. Entonces, analizar el impacto es para mí la mejor forma que me funciona de determinar si algo se tiene que hacer de inmediato o si puede esperar. Ujú. Voy a hacer algo para que no se me vayan todas las preguntas. Voy a leer las preguntas para ver si cuando sigues con los slides puedes responder algunas de ellas que han hecho. Ajá. ¿Cómo lidias con la frustración si no logras algo que tenías propuesto? ¿Cómo haces para que nunca se te pasen por alto los entregables de tu equipo? No solo los tuyos, sino los de tu equipo. Uh-huh. En un día normal, Rosy, ¿a qué hora empiezas y a qué horas terminas? La gente quiere saber tu Okay. horario. ¿Cómo haces que, siendo una gran deportista, cómo haces además para ir al gym? ¿Cuál Okay. tengo por aquí? Creo que por ahí leí todos, la organización. Esos son los que tengo por ahora. Okay. Así que si nos puedes responder Perfecto. cuando continúes. Bueno, entonces vamos a ir, y yo creo que vamos a terminar las otras dos láminas, que es lo único que Sí. nos falta, creo que nos faltan dos, y después entonces vamos a las preguntas, porque algunas sí se pueden responder aquí. Yo creo que todos sabemos que es importante, pero para mí el crear la disciplina es importante, y hubo una pregunta de la frustración, porque el organizarme a mí me reduce estrés. Cuando yo tengo mi lista, y yo no soy así tan recta en el sentido de que esta es la lista y aquí no puede entrar nada que no esté. No, pero la lista me da un mapa. O sea, yo no me voy a montar en mi auto y decir voy a manejar por Miami. No, yo tengo que saber a dónde yo voy, y esa lista me da eso. Me dice cuáles son las prioridades, qué es lo que yo tengo que cumplir, y eso me reduce el estrés, me reduce la frustración, me reduce la ansiedad. Y también me ayuda a enfocarme en lo que verdaderamente es importante, porque cuando yo estoy haciendo mi lista, yo digo, pero esto yo tengo que hacerlo ahora, no porque me lo pidieron para hoy, sino porque yo sé que si lo entrego hoy, esto va a contribuir de esta forma, o si no lo entrego hoy, el impacto va a ser negativo, y por eso tengo que cumplirlo hoy. ¿Por qué es importante para mí también toda esta estructura y organización y mis listas, que las amo? Es porque me ayuda a cumplir los plazos, y alguien preguntó eso. Y uno de los mecanismos que yo uso, que no lo inventé yo, se lo copié a alguien, que lo aprendí porque yo pregunto. Yo creo que el preguntar es maravilloso, porque así tú aprendes de otras personas. Es imposible que alguien diga que todo lo que sabe lo aprendió solo. Alguien se lo enseñó. Entonces yo pregunto, y en una de esas preguntas alguien me dijo, para mí yo uso mucho el calendario para escribir los temas que me deben o que yo debo. Entonces, por ejemplo, algo que para mí funciona fantástico para yo no perder metas y objetivos es que si Ana Melissa me dice, Rosy, perfecto, tú me vas a entregar esto, me lo puedes entregar el día 20, obviamente yo voy a ver mi lista, yo voy a decir, puedo o no puedo, voy a analizar el impacto, y si lo veo factible, yo me voy a poner un recordatorio, no el 20 y no el 19, yo me voy a poner un recordatorio el 15, el 18 y el 19 en el calendario. Entonces, eso para mí, como les digo, lo copié de alguien que lo compartió conmigo,
y yo lo comparto con ustedes porque para mí funciona de manera extraordinaria. Los recordatorios en el Outlook, en el calendario, me ayudan a mantenerme pendiente, porque obviamente la mente no va a abarcar todo. Y muchas veces, le voy a decir algo, al principio cuando empecé a hacer las listas, después hasta se me olvidaba dónde había puesto la lista. Y no la Eso me pasa a mí. encontraba. Y se me olvidaba ver la lista. Entonces tampoco, pero entonces el calendario es muy bueno porque nos hace esos recordatorios y lo pone frente a nosotros, y eso pues obviamente es de mucha, para mí es de mucha ayuda. Ahora, algo importante que yo me vivo recordando a mí misma cuando yo estoy pensando en todas las cosas y las prioridades que tenemos, es que al final del día todos queremos tener más tiempo. No hay una persona que diga, no, a mí me sobra, yo no necesito. Todos los que somos profesionales y tenemos familia y tenemos múltiples responsabilidades, queremos tener más tiempo. Pero la realidad es que todos tenemos exactamente las mismas horas en el día. Nadie tiene más horas que otra persona. Y todos también manejamos múltiples responsabilidades. Entonces, cuando yo hago este análisis así rapidito en mi mente, cuando me quiero frustrar, yo digo, ¿y si otros pueden y también están en la misma situación, que quieren más tiempo, que solamente tienen 24 horas y que también tienen múltiples prioridades? Si otros pueden, ¿por qué yo no? Que fue la lección de vida que aprendí en Nueva York. Entonces, hay frases como estas que estoy compartiendo con ustedes aquí, que a mí me gusta mucho la automotivación, y nuestro amigo Luis Deus habló de eso la semana pasada. Yo creo que la automotivación es una herramienta extremadamente importante. No nos cuesta nada y lo único que tenemos que hacer es un clic en nuestra mente. Hay frases que yo capturo y que yo misma me digo y me repito a mí misma, como esta que tenemos aquí. Algunos de ustedes conocen a Tony Robbins, pero es una persona, es un motivador, y tiene muchísimos libros. Entonces él dice, lo que le da forma a nuestras vidas no es lo que hacemos de vez en cuando, sino lo que hacemos constantemente. Esto habla de disciplina. Entonces, para poder lograr tener una estructura, tenemos que ser constantes y tenemos que tener disciplina. Y después, otro autor de libros extraordinarios de gestión de tiempo, que es Brian Tracy, dice, nunca hay suficiente tiempo para hacerlo todo, obviamente. Y eso es algo que yo misma digo, yo no puedo hacerlo todo, no hay suficiente tiempo. Pero siempre hay suficiente tiempo para hacer lo más importante. Y esa es la clave. Buscar entonces los impactos y decir qué es lo más importante, qué es lo que no puede esperar. Y algo que yo me digo a mí misma es que cuando yo quiero hacer algo, voy a encontrar el tiempo para hacerlo. Y cuando no quiero, voy a encontrar una excusa. Y esa es la respuesta para la pregunta del gimnasio. Yo hago ejercicio 6 días a la semana, porque yo misma me he convencido que cuando yo quiero hacerlo, yo voy a encontrar el tiempo. Y cuando no quiero, voy a encontrar la excusa, y eso para mí definitivamente no es aceptable. Entonces, mi última lámina, para seguir con las preguntas, yo creo que nos pidió Ana Melissa que habláramos de este tópico porque sabemos que este es uno de los recursos que es más difícil de manejar, porque no se puede comprar, no se puede pedir prestado, y después que lo perdemos, nadie puede recuperarlo. Entonces, yo quería como que recapitular las cosas que para mí han funcionado. A lo mejor para ustedes hay algunos que no les va a funcionar, pero son las cosas que en mi práctica me han ayudado muchísimo. No soy perfecta, pero bueno, me ayudan mucho en manejar mi día y mis responsabilidades que tengo. La lista, que ya lo he dicho muchísimas veces, para mí funciona. Enfocarme en lo que verdaderamente va a tener mayor impacto. Ahí es donde yo pongo, cuando yo tengo muchas cosas que hacer, yo digo, ¿dónde yo voy a sacar lo máximo para dedicar mi tiempo? Y yo les digo, hay veces donde yo he tenido que decir con dolor de mi alma, yo no puedo ir a esta reunión porque ahora mismo en este momento no es el mejor uso de mi tiempo. Y he tenido que declinar, mando a alguien que me reemplace, pero saber dónde está el mayor impacto. Planificar, para la pregunta que fue Mercedes que la hizo, planificar el día, planificar la semana, planificar el mes y planificar el año. A veces quizás hay alguien que dice, no, yo no puedo con tanto planificación. Al principio parece un peso, pero después es una gran herramienta, es una gran ayuda. Y identificar los distractores. ¿Cuáles son las cosas que nos roban el tiempo? ¿Cuáles son las cosas que hacen que el tiempo pase y estemos ocupados, pero no estemos productivos? Y yo creo que para mí lo más importante es lo último que tenemos allí, el último punto. Por Dios, si otros pueden, tú también. Yo también puedo. Si yo veo a otros que pueden tener posiciones más altas que yo en la empresa y más responsabilidades que yo, es imposible
pensar que ellos pueden y yo no puedo. Entonces, para todos, sí se puede, todos podemos hacerlo. Tenemos que adaptarnos a lo que mejor funciona para nosotros. Y con eso, entonces, Ana Melissa, yo te paso a ti la palabra para que continuemos con las preguntas, las respuestas, mejor dicho. Excelente, Rosy, me encantó esta recapitulación, este resumen. Yo creo que vamos a empezar a intentar hacer las listas. No, yo no prometo las mías diarias, pero sí semanales, creo que puedo hacer un mejor esfuerzo. Hubo una pregunta de las anteriores que te puse que no respondiste. ¿A qué hora te despiertas, Rosy? La gente quiere saber a qué hora te despiertas y a qué hora terminas. ¿A qué hora te haces el switch off? Mira, yo me acuesto temprano, no me gusta acostarme tarde, porque yo me levanto a las 5:45 de la mañana. Y lo hago porque para mí, yo he hecho una prioridad el ejercicio, me gusta, no me gustó siempre. Cuando yo empecé a hacer ejercicio, lo odiaba. Todos los días yo decía, esto no es para mí, pero me di cuenta que tenía que cambiar ese disco. Fíjense de algo que es sumamente importantísimo y que yo he aprendido y me funciona. La conversación más importante no es la que nosotros tenemos ni siquiera con nuestro cónyuge, ni con nuestros hijos, ni con un motivador. La conversación más importante es la que tenemos con nosotros mismos en nuestra mente. Esa es la más importante. A mí mi mente me decía, tú estás cansada, tú estás agotada, tú no puedes, y yo cambié ese diálogo y empecé a decirme, tú puedes, y tú quieres, y tú lo vas a hacer, y tírate de la cama, y hazlo, y sí puedes, y sí puedes. Claro, yo busqué cuál era el mejor horario para mí, porque traté todo, y traté de hacerlo en la noche, lo odiaba. El de la mañana fue el que más a mí se me acomodó, quizás para uno de ustedes no sea así. Yo me levanto a las 5 de la mañana y hago mis ejercicios y tengo mi rutina de otras cosas que hago por la mañana que son esenciales para mí, que alimentan mi alma. Eso para mí es importantísimo. Antes del trabajo yo tengo que atender mi cuerpo físico, la energía, y tengo que hacer algo que me alimente el alma para yo poder combatir todo el estrés y las demandas de las cosas que tenemos que hacer en el O trabajo. sea que haces ejercicio a las 5 de la mañana. 5:45 me levanto. No, yo hago ejercicio a las 6:15 porque yo tomo media hora para alimentar mi alma antes de alimentar el cuerpo. Perfecto, perfecto. Por aquí nos preguntaron también en privado, querían saber si sigues a una dieta en particular o desde el punto de vista de cuidarte internamente, ¿no? De alimentación. Ajá, Si eso no tiene nada que ver con la gestión efectiva del no tiempo. importa, pero la gente quiere saber, ya que estás aquí, quieren saber. Bueno, y hablando de lo del hacer el cambio en la mente del disco duro, yo no llevo ninguna dieta en específico, pero sí llegó un momento donde yo me dije a mí misma, yo quiero cambiar mi forma de alimentarme. Por salud y por muchas cosas. Entonces, yo lo que hago es que soy consciente. Así como yo tengo mi lista de responsabilidades, en mi mente yo tengo una lista de las cosas que yo me voy a permitir comer en un día en específico. Y yo no me cohíbo de nada, pero moderadamente. Es un balance. Yo creo que es un balance, no es dieta, porque los que han viajado conmigo me han visto comerme una papa frita, me han visto, pero en realidad yo creo que no es solamente lo que uno hace en dieta, es lo que uno hace en el día a día, lo que decía Tony Robbins, lo que hacemos a diario, el hábito, la disciplina. Perfecto. Aquí también tienen curiosidad de saber cómo alimentas el alma. ¿Qué es eso para ti? Bueno, para mí no es meditación, yo le hablo a hablar con Dios. Y tengo más de 15 años y yo creo que he encontrado un balance más enriquecedor en mi vida desde que empecé a hacer eso. Es la primera hora de mi día donde yo no la negocio con nada. Si tengo responsabilidades, por ejemplo, si tengo responsabilidades de viaje, entonces yo me levanto más temprano. En vez de levantarme a las 5:45, o prefiero sacrificar el ejercicio que sacrificar eso. Y ahí es donde yo pues hablo con Dios, donde yo me desconecto del mundo antes de ver el teléfono celular. Yo lo veo para ver la hora, pero yo no veo el teléfono celular antes de tener mi momento de alimentación de alma, así como yo le llamo, porque eso me ayuda muchísimo. Hablando de celular, preguntas que cómo manejas el tema de redes sociales, porque también eso puede quitar tiempo. Pues les digo algo, yo creo que ese es uno de los secretos. Yo no tengo redes sociales. Y eso no quiere decir que está mal, pero para mí no me funcionó. Entonces me distraía muchísimo, era uno de los distractores y
Lo eliminé. Tengo LinkedIn y de vez en cuando paso por ahí, pero lo eliminé porque no sabía manejarlo. Entonces, una de las cosas que tenemos que reconocer es dónde somos buenos y dónde somos malos. Y yo era pésima manejando eso, me quitaba mucho tiempo. Cuando veía el reloj me pasaba, eran las 11 de la noche y estaba viendo, yo dije, no puede ser, porque entonces ya eso me distorsiona, entonces no manejo eso. WhatsApp, claro, pero eso no es eso es comunicación. Perfecto. Aquí también preguntan qué libros de Tony Robbins recomiendas. Ay, él tiene muchísimos libros espectaculares, pero tiene uno que se llama Despertando el Gigante, que es buenísimo, es muy motivador y habla también de disciplina. Awakening the Giant es muy, muy bueno. Y Brian Tracy tiene uno que se llama Eating That Frog, es en inglés, pero en español, yo creo que lo tiene en español, comiéndome la rana o comiéndose el sapo, creo que es. Sapo, sí. Un sapo, ajá, pero es buenísimo, buenísimo. Y la lectura de los libros, cuando viajaba mucho en los aviones, me pasaba leyendo libros, eso es muy enriquecedor, pero ahora en día lo podemos hacer hasta en audiobook y escucharlos. No te quita mucho tiempo. Perfecto. Alguien me pregunta en privado también, ¿qué sugerencias tienes tú cuando la persona está organizada, quiere hacer las cosas bien, pero no obtiene ese apoyo de otras áreas o de otros colegas? Fíjate, yo aprendí a muy temprana edad, porque cuando yo empecé en los seguros, por bendición tuve un empleador que creyó mucho en mí y desde que tenía 21 años, 22 años, tuve muchas responsabilidades y aprendí que nadie me iba a traer algo y me lo iba a dar si yo no lo pedía. Entonces, es responsabilidad mía que yo le caiga atrás a eso que yo necesito para tener éxito. Entonces yo tengo que pedir, obviamente, como somos todos personas muy humildes y con mucho profesionalismo, pero pedir, necesito esto, necesito este tiempo, necesito esta herramienta, porque muchas veces asumimos que la persona que trabaja con nosotros o que nuestro jefe sabe lo que necesitamos. Nadie sabe lo que necesitamos mejor que nosotros mismos. Entonces, si yo espero que alguien me dé un apoyo, yo tengo que pedir ese apoyo. Yo no puedo dejarlo a la imaginación porque entonces nunca lo voy a recibir. Entonces, pedir. Mi libro favorito dice, pide y se te dará. Entonces, si no pides, no se te va a dar. Hay que pedir y hay que explicar las razones por las que necesitamos la ayuda. Ese es mi mejor consejo. De acuerdo, totalmente. Acá pregunta Oscar que si en algunos casos te toca bloquear la agenda para poder cumplir con las tareas sin ser interrumpida por tantas reuniones. ¿Cómo haces con el tema de las reuniones? Bloquear la agenda no funciona. Y yo estoy segura que ustedes lo saben, porque se bloquea y como quiera cuando hay una reunión hay que asistir. Para mí lo que funciona, porque he tratado de bloquearla y no funciona porque me ponen reuniones. Yo tengo personas con las que trabajo que no ven agenda porque yo tengo que alinearme a la agenda de ellos porque es mucho más ocupada que la mía. Entonces, bloquear no funciona. Para mí lo que funciona es lo que decía nuevamente, identificar qué es mayor prioridad dependiendo del impacto. Entonces, en eso, negociar, porque tenemos que negociar. O sea, si Tony me está invitando a una reunión y yo tengo otra reunión, yo tengo que hablar con Tony y decirle, Tony, yo no puedo a esa hora, podemos a otra, o te puedo mandar a alguien de mi equipo que me cubra, o me puedes mandar un Slack y decirme qué es lo que necesitas de mí, no puedo asistir a esa reunión porque tengo otra. Entonces, priorizar y cuantificar el impacto funciona para mí más que bloquear, porque bloquear, nadie respeta los bloqueos ya en la agenda. Pregunta Rodín de México. Hola Rosy, ¿cómo evitas procrastinar una vez que lo haces? ¿Cómo lo detectas para dejar de hacerlo? Que comentabas antes que no te gustan, por ejemplo, emails largos, pero ¿cómo haces para procrastinar en general? Para no procrastinar. Yo les voy a decir algo, que eso yo se lo he dicho mucho a mis hijos y cuando empiezo la frase ellos mismos la terminan, porque yo lo digo, pero lo empecé a decir para creérmelo y ya me lo creí. Detesto y le tengo alergia a procrastinar. Pero claro, mentira. Al principio procrastinaba, pero yo empecé a decirme eso a mí misma y ya me lo creo, que no soporto el procrastinar. Entonces, yo creo que ya mi subconsciente me dice, ahí tienes un correo de Celic, de página y media que tienes que leer y tienes que contestar, vete. Entonces, ya hay algo que me empuja a hacerlo. Entonces, el procrastinar no va a pasar de la noche a la mañana, no se va a dar si no empezamos nosotros mismos a hablar en nuestro subconsciente, a decir, ¿cuál es el impacto de yo seguir procrastinando? ¿Qué va a pasar si sigo procrastinando? Y ese impacto de procrastinar yo creo que va a despertar en nosotros la necesidad de tomar
tomar una acción. Entonces, para mí lo que ha funcionado es decirme a mí misma que yo detesto procrastinar, aunque por ahí hay una vocecita interna que dice, mentira, quieres procrastinar. Y yo lucho y digo, no, yo no quiero procrastinar. Entonces, el diálogo interno me ayuda muchísimo. Otra pregunta que nos hacen es si has tenido algún momento en tu vida en que, a ver, ¿qué momentos han sido parte aguas en tu vida? ¿Has hecho que te replantees el camino que habías trazado? De repente algo que no haya salido como esperabas. Bueno, yo creo que lo que te dije de mi hijo, de cuando tuve mi primer hijo, en ese momento, y les voy a decir algo, porque yo le dije que le abrí la puerta de la casa. Estamos sentados en la sala, en la sala de mi hogar, de mi casa, que es su casa. Cuando yo tuve mi primer hijo, fue tan fuerte el desbalance que tuve de no saber cómo manejar el tiempo, que a los 3 años, cuando mi hijo tenía 3 años de edad, yo decidí buscar el divorcio. Y eso fue tremendo, porque fue una decisión muy dura para mí, pero yo dije, yo no puedo con esto, es demasiado, yo sentía que me ahogaba y gracias a Dios no se dio, pero sí, o sea, hubo una separación de hogar y pensé que esa era la solución y ya después empezando a buscar herramientas y personas que me apoyaron muchísimo porque todos sabemos que solos vamos a ir rápido, pero no vamos a llegar lejos. Juntos llegamos muy lejos y logramos mucho más. Y yo tuve personas que me ayudaron muchísimo con sus consejos y compartiendo sus experiencias. Pero en ese momento yo creo que definitivamente estuve en la cuerda floja. Y fue porque yo pensé que me ahogaba y que no podía manejar todo lo que estaba en ese momento viviendo. Y les digo algo, hoy les puedo decir, sí se puede. Claro que sí. No hay nada que sea tan grande que nos vaya a hundir, porque definitivamente hay alguien que te va a tirar la mano y te va a decir, yo te voy a sacar para que no te hundas. Pero tenemos que tener eso pendiente, que hay que pedir la ayuda, hay que decirlo y hay que levantar la mano y decir, yo necesito que alguien me ayude porque me estoy hundiendo. Y en ese momento eso fue lo que yo hice y eso me ayudó muchísimo. Pero claro, tuve momentos en que pensé que no iba a poder seguir. Y bueno, aquí estoy, sí seguí y sí se puede. Excelente, Rosy. Muchas gracias. Nos quedaron algunas preguntas sin responder que después te voy a pasar por si podemos ¿Cómo ponerlas no? en el canal de Slack. Por ejemplo, una que me gustaría para que nos recomiendes Ajá, libros. ajá, Dice que si hay algunos libros, aparte de los que comentaste de Tony Robbins, pero sí. si hay otros libros que te hayan ayudado, que te hayan marcado, sería bueno. Y otra pregunta que quedó por ahí es cómo te organizabas con la parte de la casa, que si también haces una lista en la casa, cosas de casa. Bueno, vamos a contestarlas en el chat porque no queremos abusar del tiempo, ya se nos pasó el tiempo. Perfecto, así que muchísimas gracias, gracias por abrirnos las Un puertas de tu placer. casa, por contarnos de tu vida personal, tu vida profesional. He recibido muy buen feedback acá en el chat y en privado. Muy contentas de que puedas compartir con nosotros, Rosy, y todas las preguntas que tuvimos bastante buenas. Nos quedamos con excelentes tips y herramientas. Hoy tuvimos casi 600 personas, así que excelente audiencia y lo vamos a compartir en el chat para que lo regresen a ver en el momento en que sintamos que no podemos o que se nos olvide el tema de las listas y podemos regresar a escuchar de Rosy. Muchas personas que te están mandando mensajes lindos en el chat que te admiran Gracias. mucho, que eres un excelente ejemplo, excelente conversatorio, etcétera. Así que muchas gracias, Rosy, por compartir y gracias Me a todos que nos alegro. pudieron acompañar hoy. Y los Me esperamos en alegro. nuestro próximo Gracias. Live Leader Talk. Gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias a todos.